Porque vamos a hablar de las tarifas, del veto del presidente, de las declaraciones, inclusive hasta los debates que se hicieron dentro del Senado. Le damos la bienvenida a Gustavo González. ¿Cómo andas, Gustavo? Hola, bien, ¿Todo bien, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, un impacto que el gobierno... Que venga el Mundial, dice. Que venga... ¿No? Claro. Salvame. ¿Cuándo empieza el Mundial? En realidad los argentinos no sé si decimos que venga el Mundial, no, quizás el gobierno sí. El gobierno sí, sí. Esperando que... Sí, porque en realidad, si quieren, empezamos a hablar. Lo que le pasó al gobierno es que no llegó, porque la idea del gobierno es que llegara al Mundial tranquilo, y no llegó al Mundial tranquilo. Claro. No, llegó con una crisis política y económica, bastante importante, ¿no? Y con... ¿Más política que económica? A mí me parece que... a ver, yo creo que el gobierno ha venido con algunos problemas políticos. Por ejemplo, todos han dicho, todos decimos, todos analizamos que el tema del aborto, la discusión sobre el aborto, si bien en términos sanitarios es importante para la Argentina, en términos políticos lo que uno vio es que era una estrategia del gobierno como para poner un tema en debate que desvíe la atención de la ciudadanía, ¿sí?, sobre la pobreza, los impuestos, las tarifas, la inflación, Bien, eso le trajo que la ciudadanía hace 2 meses atrás esté discutiendo otra cosa, ¿sí?, hace 2 meses atrás. Pero sin embargo le trajo un problema con la Iglesia, con la que no está muy bien el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que el gobierno tiene algunos problemas políticos, digo. O sea, no llega a manejar la agenda política, entonces... Ahora, perdón, Gustavo, te interrumpo. No, está bien. En el Te Deum. Sí. Porque se habló mucho cuando se hizo hincapié de, bueno, el punto de la Iglesia, justamente el tema del aborto, que me parece que era algo lógico, que era lo que se iba a decir. Ahora, se habló poco que las primeras palabras que se dijeron de lo que se leyó, el salmo que se leyó, fue muy duro, hablando de los ricos y de pobres, de la grieta, en realidad, la grieta, de la brecha social. Fue un palo directo a Macri, que estaba ahí, el presidente de la nación. Recordemos que los Te Deum, digo, ese momento, ese encuentro, ¿no?, del poder eclesiástico con el poder político, gubernamental, siempre ha sido un lugar de conflicto. Recuerden que en un momento Alfonsín se subió al púlpito y al atrio y empezó a criticar a la Iglesia, y Kirchner directamente lo trasladó, lo sacó de Capital Federal, digo, lo sacó de la catedral para llevarlo al interior del país. Entonces siempre ha sido el lugar en donde hay un claro mensaje más político que eclesiástico, podría decir. Entonces, por eso, retomando esto que vos decís, ¿no?, el gobierno que viene con problemas, con un papa, digo, ex obispo, ¿no?, con una mirada muy ligada a lo social, termina tratando de distraer o de tirar un tema, ¿sí?, para que se piense o se discuta en otra cosa en el Congreso, y sin embargo se terminan enemistando. Por eso yo digo, el gobierno está teniendo graves problemas políticos. El tema de las tarifas, en el Senado. Si había alguien que el peronismo decía que era muy dialoguista, era Pichetto. Entonces Pichetto, una de las cosas que dice es: el gobierno nunca quiso negociar. Entonces es como que cuando el presidente de la Nación le sale a decir al peronismo, no se dejen llevar por una locura de Cristina Fernández de Kirchner, lo único que hace es amalgama el peronismo, ¿sí?, atrás de Cristina Fernández de Kirchner, y sin embargo el proyecto de la tarifa era el masismo. Entonces está teniendo, está teniendo un problema político subido a un problema económico, que es el que sufrimos. Ayer que nos enterábamos que aumentaban las naftas porque la FIP aumentaba un impuesto. Entonces, ese tipo de cosas que uno decía anoche, pero ¿cómo van a aumentar la nafta? Bueno, parece que parece que eso no se aplica, pero sin embargo, no se aplica el impuesto, pero sin embargo, como la nafta está atrasado, como los combustibles están atrasados, sí van a aumentar, no el impuesto, pero sí el valor. Uno puede decir, bueno, como aumentan las tarifas, aumenta el transporte, yo pido que me aumente el sueldo. Digo, claro, ¿no? claro. Si vamos a una relación... Por eso, entonces uno lo que ve, en este momento, ¿no?, está en Capital Federal la marcha. La marcha federal. La marcha federal, de todos los movimientos sociales.
hace alrededor de 2 meses, el gobierno de la Nación desarmó una mesa de negociación que tenía con la Iglesia y con los organismos sociales, en el momento donde más lo necesita. Y hay muy buena sintonía entre la Ministra de Acción Social de la Nación y el Vaticano. Entonces por eso uno dice, uno no llega a entender este tipo de desprolijidades, ¿no? Que hace el mismo gobierno. ¿Está bien? Entonces, si había algo que favorecía al gobierno, era que el peronismo no lograba unificar. De hecho, si uno ve el Senado de la Nación, no es que la bancada del PJ lo comanda Cristina Fernández de Kirchner, todo lo contrario, la mayoritaria la comanda Pichetto. Entonces, si algo lo que está logrando el gobierno es juntar todas las cabezas del peronismo, que son un montón encima. Sí. Que sigue siendo la mejor noticia para el gobierno. Sí. Esa dispersión. Totalmente dividido, que haya diferencias. Además, hay diferencias que se exponen. El peronismo siempre tuvo diferentes vertientes, pero muchas veces no se dice. Acá están todas bien públicas. Por eso, ahora el desafío para el peronismo es, habiendo logrado, hay 2 peronistas que no votaron con la mayoría, Reutemann de Santa Fe y Urtubey de Salta. Es una cosa increíble, pero bueno, Urtubey uno ya sabía, de hecho, ayer en la conferencia de prensa, Macri estaba al lado del gobernador, ¿está bien? Donde sale a criticar al peronismo. Entonces, sigue habiendo un peronismo dialoguista. Hoy está en Salta, Urtubey. Recordemos que el hermano Urtubey, una familia muy adinerada, el hermano Urtubey es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Pero Reutemann, la verdad, desde el peronismo no se esperaba esa postura de Reutemann, votar en contra de retrotraer las tarifas. Pero el desafío para el peronismo es lograr que esa conjunción en el Senado de la Nación se convierta en una política y en un candidato. Yo creo que no lo van a lograr, pero bueno, es un desafío para el peronismo, ¿no? Gustavo, y en cuanto a la imagen y esta reacción que tuvo Cristina en el Senado, donde pudo haber, o lo manifestó, estas críticas hacia Cambiemos, pero en la cabeza de Michetti, a la cual no podía responder. Con el famoso Twitter, claro. Sí, y ahí lo que logró el gobierno con esto es que Cristina se sube al ring, ¿no? Claro. Que es lo que hasta ahora es lo que más lo favorece al gobierno. Claro. Digo, Macri versus Cristina Fernández de Kirchner. La gran pregunta es ¿qué hace Massa? Digo, Massa, de nuevo, ¿no? La bancada de Massa es la que en la Cámara de Diputados de la Nación el artífice de este proyecto. ¿Qué hace Massa que no sale? Porque hoy no es legislador, ¿no? Entonces, digo, ahí uno ve que desde el Frente Renovador aparece Felipe Solá como uno de los candidatos a presidente de la Nación. Entonces, ya estuve en la provincia, dijo Solá. Claro, exactamente. La gran pregunta es qué va a hacer Massa, si va a ser candidato a presidente de la Nación, si no, qué rol va a tener. Pero lo cierto es que está muy callado. Algunos dicen que tiene reuniones, pero bueno, pero no sale a visibilidad su accionar político. Entonces, no muestra sus estrategias tampoco. Eso sorprende bastante, qué es lo que... Digo, el silencio de Massa, básicamente, ¿no? Sí. Y también, ¿qué va a hacer Massa? Si Massa va a ir a un frente electoral con el Partido Justicialista, o si no, si va a ir por aparte, con el Frente Renovador, con su partido, y eso va a ayudar a Cambiemos para la reelección, ¿no? En esos 3 grandes vértices: capital, nación y provincia de Buenos Aires. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.